El Real Madrid está preparando, según las informaciones que han empezado a circular en distintos entornos del fútbol europeo, un movimiento que podría convertirse en uno de los más impactantes de los últimos años en el mercado de fichajes. Un movimiento que, de concretarse, no solo alteraría la planificación deportiva del club blanco, sino que también tendría efectos directos en la estructura ofensiva de varios de los grandes equipos de Europa. Y esta vez, el foco no está en Francia, ni en la Bundesliga, ni en un perfil de delantero centro clásico como ha ocurrido en otras operaciones recientes. El nombre que empieza a tomar fuerza con una intensidad cada vez mayor es el de Rafael Leao, el extremo portugués del AC Milan. Durante meses, el nombre de Leao ha estado presente en listas de seguimiento de varios clubes élite, como un talento diferencial que combina potencia física, desborde en espacios reducidos y una capacidad de desequilibrio prácticamente imposible de enseñar. Sin embargo, lo que antes era simple interés exploratorio o una carpeta más dentro del radar de ojeadores, ahora empieza a transformarse en algo distinto, una operación con estructura, conversaciones indirectas activadas y un interés que ya no es pasivo, sino estratégicamente definido dentro de la planificación deportiva del Real Madrid. En el entorno del club blanco, según fuentes cercanas a intermediarios del mercado, la situación ha evolucionado de forma discreta pero constante. No ha habido anuncios, ni filtraciones oficiales, ni movimientos públicos que puedan confirmar nada de manera formal, pero sí una serie de contactos paralelos que han ido consolidando una idea interna. El Real Madrid está valorando seriamente la incorporación de un extremo izquierdo de primer nivel mundial para redefinir su ataque a medio plazo. Y en ese contexto, el nombre de Rafael Leao aparece como una de las opciones más potentes, tanto por edad como por perfil y potencial de crecimiento. Lo más relevante en esta historia, siempre dentro del terreno de las informaciones no confirmadas, es el supuesto papel que estaría jugando la nueva estructura técnica del proyecto. En algunos círculos se comenta que José Mourinho, cuyo retorno o influencia directa en el ecosistema deportivo del club ha sido objeto de especulación en determinados entornos mediáticos, habría identificado la necesidad de incorporar un perfil ofensivo diferente, un jugador capaz de romper partidos desde el 1 contra 1, de atacar en transición con velocidad explosiva y de ofrecer una alternativa real a los sistemas más posicionales que el equipo ha utilizado en temporadas recientes. Desde esta perspectiva, Leao encajaría como una pieza casi ideal. Su capacidad para partir desde banda izquierda, conducir en campo abierto y generar ventajas individuales constantes lo convierte en un perfil extremadamente codiciado en el fútbol moderno. Además, su edad y su trayectoria en el AC Milan lo sitúan en ese punto exacto en el que un jugador ya no es promesa, pero todavía no ha alcanzado su techo competitivo, lo que en términos de mercado suele traducirse en operaciones de alto coste y gran competencia internacional. Pero lo que está alimentando todavía más el ruido alrededor de este posible movimiento es la percepción de que ya no se trata únicamente de interés. Según algunas informaciones procedentes de Italia y de entornos vinculados a agentes con influencia en el mercado europeo, existiría una primera toma de contacto indirecta entre el entorno del jugador y representantes vinculados al Real Madrid. No se trataría de una negociación formal ni de una oferta oficial, sino de lo que en el fútbol moderno se conoce como acuerdo de intención, una base de entendimiento preliminar sobre la disposición del jugador a considerar un cambio de club en determinadas condiciones deportivas y económicas. Este tipo de movimientos, aunque no vinculantes, son fundamentales en operaciones de gran magnitud, ya que permiten medir la viabilidad real del fichaje antes de entrar en negociaciones directas con el club de origen. En este caso, el AC Milan no tiene ninguna intención de desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más determinantes, lo que implica que cualquier operación de este nivel requeriría una inversión muy elevada, posiblemente dentro del rango de los grandes traspasos del fútbol europeo moderno. En paralelo, dentro del propio Real Madrid, esta posible incorporación no se interpreta como un simple refuerzo más, sino como una pieza que podría alterar el equilibrio ofensivo del equipo. La llegada de un jugador como Leao implicaría replantear roles, redistribuir minutos y redefinir el peso específico de varios futbolistas actuales en el sistema ofensivo. No se trata solo de sumar talento, sino de reorganizar jerarquías, algo que en un vestuario de élite siempre tiene implicaciones deportivas y también internas. A nivel táctico, su encaje abriría múltiples escenarios. Podría actuar como extremo puro en un esquema clásico, como atacante interior en sistemas más flexibles, o incluso como una pieza híbrida en transiciones rápidas, algo que el fútbol de alto nivel está explotando cada vez más. Su velocidad en conducción y su capacidad para romper líneas defensivas lo convierten en un arma especialmente valiosa en partidos cerrados, donde el Real Madrid ha buscado en ocasiones alternativas más directas para desbloquear encuentros. Sin embargo, pese a todo el ruido generado, la realidad es que la operación sigue en una fase extremadamente inicial. No hay acuerdo cerrado, no hay oferta oficial presentada y no existe una negociación formal entre clubes. Lo que sí parece claro es que el interés existe, que el nombre está sobre la mesa y que,
en un mercado cada vez más competitivo y acelerado, este tipo de escenarios pueden evolucionar rápidamente si se alinean las condiciones adecuadas. El verano será clave. Si el Real Madrid decide avanzar de manera definitiva, deberá enfrentarse no solo al AC Milan, sino también a la competencia de otros grandes clubes europeos que llevan tiempo monitorizando la situación del jugador. Y en ese contexto, la capacidad de anticipación, la estructura económica del acuerdo y la voluntad del futbolista serán factores determinantes. Por ahora, todo se mantiene en ese terreno difuso donde conviven el interés real, las conversaciones discretas y la especulación creciente. Pero en el fútbol moderno, ese es precisamente el punto donde suelen empezar los grandes fichajes. Y si esto se confirma, no estaríamos hablando de un fichaje cualquiera, ni siquiera de uno de esos movimientos que se analizan durante unos días en la prensa deportiva para luego diluirse entre otros rumores del mercado. Estaríamos hablando del primer gran golpe de autoridad del nuevo proyecto liderado por Mourinho en el Santiago Bernabéu, una declaración de intenciones en toda regla, un mensaje directo al resto de Europa. El Real Madrid no solo quiere competir, quiere volver a dominar con una identidad propia, agresiva, vertical y sin concesiones. Un fichaje de este calibre no se mide únicamente por el nombre del jugador o por su valor de mercado, sino por el efecto dominó que genera dentro del vestuario, en la estructura táctica y en la jerarquía ofensiva del equipo. La llegada de Rafael Leao implicaría un reajuste profundo en el ecosistema ofensivo del Madrid, obligando a redefinir roles, automatismos y hasta la manera en la que el equipo entiende los espacios en el último tercio del campo. No sería simplemente sumar talento, sería reorganizar el talento ya existente para que conviva con una nueva pieza de altísimo impacto. Rafael Leao representa un perfil que el Real Madrid lleva tiempo echando de menos en determinadas fases del juego, especialmente en aquellos momentos donde el partido se rompe y el control posicional deja paso al caos ordenado. No es solo un extremo clásico que espera pegado a la banda, ni un finalizador puro dentro del área. Es una amenaza constante en transición, un jugador que convierte una recuperación defensiva en una ocasión de gol en cuestión de segundos, sin necesidad de una construcción elaborada ni de una estructura táctica compleja que lo libere. Su capacidad para generar peligro en pocos metros es lo que realmente lo distingue. En espacios reducidos puede resolver con un control orientado, un cambio de ritmo o una conducción explosiva que elimina rivales como si fueran obstáculos estáticos. Pero es en campo abierto donde su impacto se vuelve casi devastador. Una vez que toma velocidad, su potencia física, su equilibrio corporal y su agresividad en el 1 contra 1 lo convierten en un perfil extremadamente difícil de contener incluso para defensas de élite. No es solo que sea rápido, es que acelera mientras conduce el balón con una naturalidad que rompe cualquier intento de reorganización defensiva. Con 1,88 metros de altura, una zancada larga y una coordinación sorprendente para su físico, Leao se ha consolidado en el AC Milan como una de las piezas más determinantes de la Serie A. Pero su valor no reside únicamente en los números, sino en cómo modifica el comportamiento de los rivales. Los equipos ajustan su bloque, retrasan líneas o incluso modifican su presión inicial simplemente para evitar dejarle metros por delante. Ese tipo de influencia táctica no se refleja siempre en estadísticas, pero condiciona partidos completos. Cuando el Milan necesita avanzar metros bajo presión, salir de situaciones comprometidas o castigar al rival en transiciones ofensivas, el balón busca inevitablemente al portugués. No es casualidad ni automatismo simple, es reconocimiento colectivo de que, en ese tipo de escenarios, Leao es la solución más fiable. Su presencia ofrece una salida constante, una vía de escape que permite al equipo sobrevivir en fases donde otros jugadores se verían atrapados. Además, su madurez competitiva ha evolucionado de forma notable en los últimos años. Ya no es únicamente ese talento intermitente capaz de alternar partidos brillantes con otros más discretos. Ha sido campeón, ha asumido responsabilidades ofensivas en un club histórico y ha aprendido a convivir con la presión constante de ser referencia, algo que en el fútbol de élite separa a los buenos jugadores de los verdaderamente determinantes. A sus 27 años, se encuentra en un punto crítico de su carrera, el momento exacto en el que el talento deja de ser promesa y empieza a transformarse en legado. Y aquí es donde el nuevo entrenador del Real Madrid ve una oportunidad única. Mourinho considera que el techo competitivo de Rafael Leao todavía no ha sido alcanzado, y que incluso su versión actual es solo una fase intermedia de lo que puede llegar a ser en un entorno más exigente y más estructurado. Su visión parte de una idea muy concreta. En sistemas demasiado rígidos o predecibles, jugadores como Leao pierden parte de su potencial disruptivo, pero en esquemas verticales, agresivos y diseñados para explotar transiciones rápidas, su impacto puede multiplicarse. En ese sentido, el Real Madrid de Mourinho no se entendería como un equipo de posesión lenta o control posicional extremo, sino como una máquina de aceleración constante, capaz de alternar presión alta con ataques fulminantes en cuestión de segundos.
Un escenario en el que Leao no sería solo un ejecutor, sino una pieza central del mecanismo ofensivo. Su llegada también tendría implicaciones directas en la convivencia de las estrellas actuales. Jugadores que ocupan zonas similares del campo tendrían que reajustar sus roles, no necesariamente perdiendo protagonismo, pero sí adaptando su forma de intervenir en el juego. Algunos podrían beneficiarse de la atracción de marcas que genera Leao, encontrando más espacios en zonas interiores. Otros podrían verse obligados a competir por minutos en un ecosistema mucho más exigente y menos estable. En definitiva, este no sería un fichaje aislado, sino un movimiento estructural. Un punto de inflexión que marcaría el inicio de una nueva etapa en el Bernabéu, donde el talento individual no se acumula sin sentido, sino que se reorganiza alrededor de perfiles capaces de cambiar partidos por sí mismos. Y Rafael Leao, en este contexto, no llega como una promesa ni como una apuesta de futuro, llegaría como una pieza diseñada para alterar el equilibrio competitivo del proyecto desde el primer día. El encaje táctico también es fundamental para entender esta operación. El nuevo proyecto del Real Madrid apunta hacia un modelo de juego más directo, más físico y más vertical, pero no en el sentido simplista de jugar rápido, sino en una estructura mucho más calculada donde cada transición está previamente automatizada y cada ventaja se explota en segundos. Transiciones rápidas, ataques en pocos toques, presión tras pérdida inmediatamente coordinada y un uso constante de los espacios intermedios forman la base del sistema. En ese contexto, Leao no es un complemento ni un jugador accesorio dentro de la rotación ofensiva, es una pieza estructural que redefine cómo el equipo puede progresar en campo abierto. Su presencia permitiría al equipo atacar con más profundidad real, no solo territorial sino también conceptual. Estirar defensas rivales de manera constante, obligando a los laterales a tomar decisiones defensivas mucho más agresivas, y generando situaciones de uno contra uno de forma repetida en banda izquierda. Este tipo de escenarios, en el fútbol moderno, no son simplemente acciones ofensivas, son mecanismos de desgaste. Cada duelo individual que Leao fuerza no solo busca superar al rival en ese momento, sino desorganizar la estructura defensiva completa del oponente. Algo que el Real Madrid ha perdido en varios tramos de las últimas temporadas es precisamente esa capacidad de generar caos estructurado. El ataque ha dependido en exceso de fases más predecibles, donde el balón circula con calidad pero sin el mismo nivel de ruptura, o de individualidades aisladas que resuelven acciones concretas sin que exista una continuidad táctica detrás. En muchos partidos, el equipo ha mostrado control, pero no siempre ha mostrado amenaza constante en términos de desborde y profundidad simultánea. La incorporación de Leao alteraría directamente ese equilibrio. No solo por lo que hace con el balón, sino por lo que obliga a hacer al rival sin él. Su simple posicionamiento alto y abierto ya condiciona la altura defensiva del adversario, que se ve obligado a hundir o arriesgar, generando así más espacio entre líneas para los centrocampistas y los interiores. Esto abre un abanico de posibilidades para el resto del sistema ofensivo, que deja de ser lineal para convertirse en un entramado de amenazas simultáneas. Pero este posible fichaje no solo tiene implicaciones tácticas. Tiene implicaciones internas mucho más profundas, casi estructurales, dentro del funcionamiento del vestuario y de la jerarquía deportiva. Porque la llegada de Rafael Leao cambiaría por completo la dinámica de competencia en zonas clave del campo, especialmente los carriles ofensivos donde el talento ya es abundante pero está distribuido de una forma muy concreta. Durante mucho tiempo, el ataque del Real Madrid ha girado en torno a una jerarquía bastante clara y estable. Todo pasaba por Mbappé como eje principal del sistema ofensivo, con Vinicius como segundo gran foco de desequilibrio, y con el resto de piezas orbitando alrededor de esa estructura, aceptando roles más específicos, más secundarios o más adaptativos según el partido. Esa claridad jerárquica ha sido una de las razones del éxito reciente, porque reduce la incertidumbre en momentos críticos. Sin embargo, la incorporación de Leao introduciría un elemento nuevo y potencialmente disruptivo: competencia directa en zonas clave del campo con perfiles que no son complementarios, sino solapables en ciertos escenarios. Esto no significa necesariamente conflicto, pero sí obliga a redefinir roles en función del rendimiento, del contexto del partido y del rival. Y eso, en un club como el Real Madrid, puede ser tanto una bendición como una fuente de tensión constante. Porque los grandes equipos no se rompen por falta de talento, sino por exceso de expectativas cruzadas y por la dificultad de gestionar egos deportivos en equilibrio. En este sentido, la figura de Mourinho se vuelve central no solo como entrenador, sino como gestor de estructuras humanas. Porque si algo tiene claro el técnico, es que no quiere un equipo condicionado por jerarquías intocables o por nombres que determinen automáticamente el peso de cada jugador en el sistema. Quiere un entorno donde el rendimiento semanal, la intensidad de los entrenamientos y la adaptación táctica determinen el rol real de cada futbolista.
Y eso implica decisiones complejas de manera constante, rotaciones importantes en partidos de alto perfil, ajustes de minutos entre estrellas, cambios de sistema en función del rival e incluso, en determinados momentos, la necesidad de asumir conflictos internos como parte inevitable del proceso competitivo. En la élite, la estabilidad absoluta no existe, lo que existe es la gestión eficaz del desequilibrio. En este contexto, la figura de Mbappé se convierte en uno de los puntos más sensibles del proyecto, no por una cuestión de jerarquía formal, sino por la percepción interna y externa de centralidad. No se trata de su calidad, que es indiscutible y diferencial, sino del posible cambio de estructura emocional y táctica dentro del equipo. La llegada de Leao no lo desplazaría necesariamente del protagonismo, pero sí reduciría su monopolio natural en el ataque, obligándole a compartir espacios de decisión en un ecosistema mucho más distribuido. Esto puede interpretarse como una evolución positiva hacia un modelo más colectivo, o como una pérdida de control en los momentos donde el equipo necesita referencias claras. Y aquí es donde el proyecto se vuelve especialmente delicado, porque equilibrar tres perfiles de élite como Mbappé, Vinicius y Leao no es simplemente una cuestión de colocación en el campo, sino de arquitectura emocional del equipo. Quien lidera en cada momento, quien asume el peso en partidos cerrados, quien decide cuando el sistema no fluye. Y eso es exactamente lo que Mourinho busca evitar a largo plazo, la dependencia excesiva, tanto emocional como táctica, de un solo jugador. Porque en su modelo ideal, el equipo no se detiene si una pieza desaparece, no se rompe si una estrella tiene un mal día, y no cambia su identidad en función de una sola figura. El objetivo no es eliminar el talento individual, sino multiplicarlo dentro de una estructura donde todos puedan decidir, pero nadie sea indispensable en términos absolutos.